Date a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a ese montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos ya no somos más este montón, le proponemos en este viernes lluvioso y frío en la ciudad de Buenos Aires nuestro cotidiano ejercicio de radio. Sí, dije día frío en este 7 de noviembre, día del canillita y día del periodista deportivo, y lluvioso en esta mega ciudad tan poblada de estímulos diferentes. Cuando nosotros comenzamos el programa, de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, con lluvia o con sol, aquí en la M530, creemos procedente combinar con ustedes nuestras respectivas imaginaciones. Recuperamos una idea de Ebe Bonafini, esa de que la radio es un asunto que nos funciona en los teatros de la mente, para intentar que un programa sea una experiencia. Y cuando decimos una experiencia es que incorpore más sentidos que el sentido de la audición, o en la era del streaming, el de la visualización. Somos lo que oímos y lo que vemos, ojalá también lo que escuchamos y lo que miramos, pero además de eso, en los pasillos de la mente, en los teatros de la mente, lo que ocurre es que cuando ingresan esos estímulos habitualmente pueden dispararse, si estamos predispuestos, otras sensaciones. ¿Cómo se describe el paso del tiempo? ¿Qué perfume tiene? ¿Con qué olores se nutre? ¿Qué imágenes nos dispara? ¿Qué éramos nosotros y qué somos ahora? Ese asunto del combustible de nuestro espíritu, de nuestro modo de mirar el mundo, que a veces, ante la inclemencia de una época, ante la maldad y la agresión, parece ser un valor menor cuando en realidad es un bien mayor. Trabajar nuestra sensibilidad, no convertirnos en estatuas, no quedarnos como Eladia Blasquez planteaba, como robots sin piel, a los que ya no les importa nada, porque de eso está nutridísimo el mundo, lleno de zombies y de cyborg y de experiencias fatales para la empatía con los otros. En plena primavera neoliberal, entonces, con lluvia y frío, cuando faltan unas semanitas para que empiece el verano, otro verano, con Javier Milei de presidente, nosotros ponemos primera involucrándolos a ustedes, si tienen deseos, en la participación en el programa. Hablando del tiempo, ¿no? ¿Cuándo termina una era? ¿Cuándo empieza la otra? Es como el asunto de dónde termina o cuándo empieza la lluvia. Es muy difícil estar en el lugar y percibirlo, pero hay un momento en que las cosas cambian inevitablemente. El gran historiador británico Eric Hobsbawm pensaba, por ejemplo, que hemos elegido una forma, una nomenclatura, un modo de dividir la historia que a veces es simplemente cómodo para nosotros. El siglo XX o el siglo XXI. ¿Cuándo terminan y cuándo comienzan exactamente? ¿Recuerdan esas sensaciones finiseculares en que se discutía si el final del siglo XX era el 31 de diciembre de 1999 o era el 31 de diciembre del 2000? Y la verdad que era mínimo, pero se sentía la sensación de que había algo por cambiar. Si consideramos la historia grande, la de las grandes edades, vieron que se considera que la Edad Media termina en 1492, no en 1500, sino en 1492, porque ahí se produjo la caída de Constantinopla, el fin de un gran imperio, y al mismo tiempo el descubrimiento de América. Hobsbawm planteaba con claridad este asunto. A veces es un hecho el que da por concluida una etapa. Lo observamos cuando ha pasado mucho tiempo y cuando la historia ya ocurrió y los que observan la historia, los historiadores, sacan una conclusión. A fines de los años 80 se discutía más o menos seriamente en el mundo una tesis de un pensador, Francis Fukuyama, a sueldo del Departamento de Estado estadounidense, respecto al fin de la historia. Lo que Fukuyama sostenía por entonces es que a esa altura del siglo había una especie de empate técnico entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que había concluido la Guerra Fría,
que el mundo estaba dividido en bloques y que el bloque socialista y el mundo capitalista, con la realidad asiática aparte, estaban en un empate que no se desequilibraría ya. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, del Pacto de Yalta, un montón de asuntos ahí. Y lo gracioso, mirado el asunto desde el paso del tiempo, es que se discutía en serio, en las universidades, en la sociología, entre los historiadores. Bueno, la historia terminó. Es decir, no va a haber grandes movimientos ya. Como todo el mundo comprenderá fácilmente, el tiempo no para, la historia no concluye. Y un poquito después de eso, acontecieron un montón de hechos importantes. Del lado del mundo del socialismo, la caída de la Unión Soviética y el final del muro de Berlín. Del lado de Asia, el gigante chino siendo cada vez más grande hasta convertirse hoy, cuando ha pasado 3 décadas de aquel momento, en la principal potencia económica. El desarrollo de la propia Unión Soviética y en la América del Sur, la sucesión de gobiernos de izquierda y o progresistas que le dieron un piné diferente. Es decir, el mundo cambió a montones. Este fin de semana se cumple un aniversario de lo que la historia llama técnicamente la caída del muro de Berlín. Son exactamente 36 años de la caída del muro de Berlín. A lo mejor pensamos que eso está lejos y no cambió América Latina. La verdad es que ese cambio, como la caída de la Unión Soviética, planteó un nuevo modo de entender las relaciones internacionales y un nuevo modo de entender los fracasos del socialismo real, que no significa el fin de una idea, sino una revisión más que necesaria sobre la práctica política. Este es un informe de France 24 en español sobre cómo se vivió en aquel momento en un país dividido. No era el único, sigue siendo Corea, por ejemplo, un país dividido por un muro, Corea del Norte y Corea del Sur, y están muchos otros muros que son invisibles, pero separan países y sociedades a tanto tiempo, 36 años después. Parados sobre el muro, en la puerta de Brandenburgo, miles de alemanes del este acaban de cruzar la frontera hacia Berlín Occidental. Este muro, símbolo de la Guerra Fría, que los ha encerrado por 28 años, 2 meses y 27 días, había caído. No puedo creerlo, es maravilloso, es fantástico. He pedido durante 3 años cruzar a Berlín Oeste y aquí estoy. Durante meses, los alemanes del este habían protestado exigiendo democracia. El 4 de noviembre, 1 millón de personas se tomó las calles. Entonces llegó el fatídico día. En una conferencia de prensa el 9 de noviembre, el portavoz del Partido Socialista, Günter Schabowski, accidentalmente anunció que la frontera estaría abierta inmediatamente. Unas horas más tarde, miles de berlineses comenzaron a cruzar el muro. Enfrentado a la gran masa de gente, el teniente Harald Jäger se vio abrumado. Pidió instrucciones a sus superiores, que declinaron responder, así que abrió el paso. Años después lo recuerda. Fue la noche más terrible y bonita de mi vida. Terrible porque me di cuenta que el partido me había abandonado. Mi visión del mundo se destrozó esa noche. Un colapso que provocó la euforia colectiva. Aquellos del este fueron bienvenidos con los brazos abiertos por el oeste, y el muro de la vergüenza se convirtió en uno de unión. En medio del caos, ni una gota de sangre fue derramada. Al principio reacias, las autoridades se unieron a los manifestantes y el canciller Kohl canceló su viaje a Polonia. Fue uno de los días más felices de mi vida. Siempre fue mi meta poder unificar Alemania. Su meta fue rápidamente consumada. 11 meses después, Alemania se reunificó y Berlín se convirtió en símbolo de libertad. Hablando de los muros, Teresa Parodi, esta canción se llama Tarumba. Habla de los otros muros. Por ejemplo, de los muros invisibles o los muros que separan a los que viven fuera de los countries de los que viven adentro de los countries, o de los muros que se construyen para ocultar los barrios populares, las villas miserias. Es decir, el muro de Berlín era un símbolo y de hecho un asunto fáctico.
Pero ¿cuántos otros muros el mundo ignoró? Los muros de los guetos, el muro de Auschwitz, por ejemplo. Y ocurrió también que la prensa occidental, el mundo del capitalismo vendió aquello como la derrota del socialismo. Es raro, pero en Alemania hay mucha gente que vive en las ciudades que pertenecían a Alemania del Este que tienen nostalgia de aquel mundo con el Estado presente. No tendrá nostalgia de la Stasi, la policía secreta de Alemania del Este vigilando la vida de las personas. Pero sí de un mundo donde la tentación del capitalismo, tanto tienes, tanto ganas, no era el ideal de vida de las personas. En aquel año tuve la oportunidad personal de visitar Corea del Norte para un festival internacional de las juventudes socialistas junto a una delegación argentina que integraba Eve Bonafini. Había una enorme discusión todavía en el campo socialista sobre cómo sería el futuro. Ni nace feo, ni nace malo, ni nace malo. Tarumba, nunca te olvides. Tarumba, lo que te aclaro. En aquel momento también cobró un sentido final una obra extraordinaria del grupo de rock Pink Floyd llamada The Wall. Aquí la conocemos como La Pared. Tal vez The Wall era el muro. En 1990, en medio de una mega producción internacional, de celebración también de la unificación de las Alemanias, Roger Waters, aquí está cantando con Cyndi Lauper, hizo un espectáculo gigantesco transmitido en vivo o en diferido por la televisión mundial, de celebración del final de una era. Terminaba acá, en rigor, el siglo XX y comenzaba una nueva era. Dos apuntes que tienen que ver con la relación futbolística de Argentina con Alemania. Saben, una pica muy fuerte. En el Mundial de Fútbol 1974, disputado en Alemania, en Alemania Occidental, Argentina jugó el último de sus partidos con la Alemania comunista, con la que se llamaba Alemania Oriental. Fue un partido deslucido y pequeño, menor. Pero con una curiosidad, después en el propio Mundial jugaron las dos Alemanias entre sí. Como la caída del muro se produjo en 1989, ¿saben las cosas que pasaron en el fútbol? Por ejemplo, en el Mundial 1990, final, Argentina-Alemania unificada. Triunfo alemán. Dicen algunos historiadores contemporáneos que la recuperación del orgullo alemán tuvo que ver con esa victoria. Alemania campeón mundial venciendo a Argentina en la final de Italia 1990. Son los mismos historiadores que sostienen que el orgullo alemán empezó a reunificarse después del nazismo con el triunfo en otro mundial disputado en Europa. A principios de siglo llegó a Argentina una película llamada Goodbye Lenin, Adiós Lenin, una película que cuenta una historia hermosa en aquella Alemania oriental. Después de la caída del muro, un chico joven, hijo de una funcionaria del Partido Socialista que no ha podido soportar, del Partido Comunista Alemán, que no ha podido soportar la caída del muro y que está en coma, para entretener a su madre y acompañarla en la recuperación, le fabrica un mundo artificial haciéndole creer que el muro nunca cayó. Que lo que pasa del otro lado sigue siendo lo mismo, porque teme que la madre de la impresión muera si se da cuenta de que ha sido el fin de una etapa en la historia. Es una película muy tierna y muy llena de elementos de época que nos permite revisar a la distancia nosotros en la Argentina esa especie de nostalgia de un tiempo ido que creemos mejor. Yo no puedo imaginar una familia mejor que la nuestra.
Y por eso quisiera darte las gracias. Por ser la mejor madre del mundo. Y todos te queremos. Estamos compartiendo un pedacito de la película. ¿Qué es eso? Traducida al castellano. Hay un póster de Coca-Cola en la habitación de la madre. ¿Qué diablos? La madre descubre. Eso es... No sé. ¿En qué estarán pensando nuestros camaradas? Un espejismo, es un espejismo. Eso es. Sí, es un Y la madre empieza a dudar. ¿Cómo una publicidad de Coca-Cola en Alemania Oriental? La está mirando por la ventana. Debe haber algún motivo. Afuera, en Berlín, ha empezado el mundo del capitalismo. Eso que antes era imposible. Mucha gente creyó que era para bien. ¡Qué bueno! Ahora podemos comer hamburguesas y tomar Coca-Cola. El poder de la penetración cultural de la televisión. Sinéad O'Connor y The Band, en aquella celebración en el muro de Berlín en 1990, del comienzo de una nueva era. Mother, do you think I'll drop the bomb? Creemos fervientemente en un mundo sin muros, de los visibles y de los invisibles, en la fraternidad universal. En un mundo en que para todos haya todo. Pero los que celebraban la caída de ese muro, el muro de Berlín, ¿pensaban igual o veían el territorio como un territorio de negocios y de sujeción de multitudes a los intereses multinacionales? Como está claro, las respuestas son evidentes. Porque tras la caída de los muros físicos, los muros reales, los muros que agravan la condición humana, sin lugar a dudas, son muros los que separan a los presos de los que no están presos, a los pobres de los que no son pobres, a los ricos del resto del mundo, a los poderosos de los que no lo son. Están los muros invisibles, esos que condenan a muchísima gente a jamás poder pasar del otro lado y que hacen que muchísima otra gente, la que está del lado del privilegio, nunca pueda ver lo que pasa del otro lado del muro. Hay una zona de San Isidro, en el norte del conurbano bonaerense, por ejemplo, en que desde las mansiones de gente que vive en 1000 metros cuadrados, con canchas de tenis y canchas de fútbol, de este lado de las cosas, se puede mirar del otro lado de las cosas la cava, donde hay miles y miles de personas que respecto a todo tendrán la ñata contra el vidrio. A 36 años de la caída del muro de Berlín y lo que significó para el mundo, tal vez, reitero, el fin del siglo XX y el comienzo de una nueva etapa, en la Argentina, Carlos Saúl I de Anillacos se convertía anticipadamente en el presidente de la nación, había ganado las elecciones, ya gobernaba porque Alfonsín renunció, no quiso esperar hasta el 10 de diciembre para el recambio constitucional, marcaba de qué modo ese cambio en el mundo, el fortalecimiento de los intereses estadounidenses, marcaba también los territorios de su teórico patio trasero. En Europa la sensación obviamente era otra. Esta canción de Joaquín Sabina se llama concretamente El Muro de Berlín.